ha publicado cuánto necesita una familia tipo para superar el umbral de pobreza, ¿no? ¿Cuál es el ingreso que necesita? Vamos a verlo en placa, ¿no? Este es el valor, la canasta básica alimentaria y total, los valores allí expresado con los 103.373 pesos, compuesto por, bueno, todo el equivalente que está aquí en canasta básica total, canasta básica alimentaria y de acuerdo a los integrantes. Esta cuestión tiene que ver con la incidencia también de los distintos puntos de la Argentina donde se viva. Siempre lo decimos y lo mencionamos, vivir en el interior, con la política que tiene el oficialismo, es mucho más caro, es mucho más costoso, ¿no? Pero poco se ha hecho en lo concreto. Hay una política implementada hace tiempo que está vinculada a precios justos, como si esto hubiese tenido la intención concreta de solucionar algo, ¿no? En alguna instancia de los tiempos políticos y económicos de la Argentina. Y a los hechos nos remitimos, nada de esto ha pasado, nada de esto ha sucedido. Los precios justos aplicados encima en AMBA, ¿no? Y lejos de encontrarlos en el interior del país. Vamos a ver, cuando hablamos de estas cuestiones de precios justos y lo que ha manifestado también el ministro de Economía, candidato a presidente, Sergio Massa, lo pusimos con fecha, ¿no? Y podríamos cambiarle el rumbo, el nombre al sin rumbo, al todos estafados, que también podría caber para la columna del día de hoy. Allá por el 25 de septiembre, hace unos días nada más, el ministro de Economía, candidato a presidente, Sergio Massa, dijo, si les cobran más de 2.000 pesos el kilo de asado, los están estafando. Bueno, yo cambiaría la dinámica y le pondría todos estafados. Bueno, esta realidad no ha sucedido, no sucede, ¿no? Esta burbuja que vive el oficialismo, ¿no? y varios de la clase política en la Argentina. Vamos a ver la próxima placa. Porque se hablaba de precios justos respecto a los cortes de carne, una medida que en realidad venía a solucionar un conflicto estructural en la Argentina, con esto solucionamos todo. Y acá hay un dato también que es válido. Toda la experiencia de precios justos del gobierno nacional de estos 4 años no ha modificado y ha sido una estructura que ha beneficiado solo al AMBA y ha venido casi nunca al interior del país. Estos eran los precios que se fijaban hasta el 15 de noviembre. Vos decime si encontraste estos valores, ¿no? 1.539 el kilo de asado, la nalga 2.044, matambre 1.948, vacío 2.010, la falda 1.000 pesos, la paleta 1.654 y tapa de asado 1.539 pesos el kilo. Precios ficticios, precios que no existen y precios que en definitiva sirven para esto nada más, ¿no? Una placa, una medida política, un anuncio y allá vamos. Vamos a ver la próxima. Y aquí está, ¿no? Seleccionamos de acuerdo al INDEC, ¿no? 3 tipos de corte, asado, INDEC, Gran Buenos Aires, 2.846, precios justos 1.539, el diferencial de 1.307, lo mismo con la paleta y lo mismo con la nalga. Y aquí hablamos de esta cuestión, ¿no? Del alto costo de vivir en el interior del país. Próxima placa. Le preguntaba un periodista salteño al ministro Massa respecto a este tema, ¿no? Respecto al diferencial de valores que había, y el ministro le había respondido lo que pusimos, ¿no? En la primera placa respecto a que si le cobran más de 2.000 pesos lo están estafando. En el Gran Buenos Aires, el único lugar del país donde están los supermercados que aplican ese plan de congelamiento de precios, el kilo de asado pagó en promedio, lo que decíamos, ¿no? 2.846, el de paleta 2.895 y nalga 3.710. La suba de estos 3 cortes promedió un 16% respecto al mes de agosto. La próxima. En las otras regiones del país, el incremento, el intermensual de la carne fue aún mayor. Y acá lo marcamos con otro color también, ¿no? Un 20.2% más en el NEA, un 23.6% más en la Patagonia, un 22.7% más en Cuyo, un 18.2% más en la región pampeana y un 17.4% más en el noroeste.
Estos son hechos reales, objetivos, datos concretos, de un valor que no se vio en ninguno de estos lugares reflejado, ¿no? Estos precios injustos que no percibimos en el interior de nuestro país. Hay una placa más. Bien. La carne no venía bajando, como dijo el ministro, ¿no? Porque si nos remitimos a la primera placa, dijo el 25 de septiembre, la carne tiene que valer 2.000 pesos el kilo de asado, si no lo están estafando. Bueno, no, nos están estafando, ministro, desde hace mucho tiempo en el país. El promedio de los argentinos la compró al doble del listado de precios justos. Lo que pasa es que también vivimos en una dinámica económica que nos ha golpeado. Estamos knockout, estamos con una política económica que no nos da la posibilidad a los de clase media de levantar la mano y empezar a reclamar, porque tenemos que laburar. Pero no dejamos de exponer estas cuestiones que ustedes desde el oficialismo exhiben como un logro político. Precios justos, precios injustos, ¿no? Que tenemos. Y cuando nos miran desde afuera, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ven? Porque, por ejemplo, un ministro de Economía que no ha sabido domar la economía doméstica en este año que tiene el Ministerio de Economía a su cargo, bueno, ¿cómo hacer para prometer? Bueno, un mundo de fantasías en lo que viene. Hace unos días que quiero que compartamos, le preguntaban a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, respecto a la mirada de Argentina, ¿no? Porque también es interesante cómo nos ven desde afuera. Esto decía. Yo entender que gana Massa. No lo voy a entender. Pero que tiene posibilidades, tiene. A una semana de las elecciones en Argentina, ¿cómo ve el panorama? Que en el mundo hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra. Porque siempre nos sorprende. Argentina es una cosa indescifrable. Porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo. Porque ese animal existe. Es una mitología que tiene el pueblo argentino. Entonces, eso rompe todos los esquemas. ¿Qué sé yo? En estas últimas horas... Que le vaya bien a la Argentina, eso sí. ¿Y el fenómeno Milei cómo se explica? Como se explica que el pueblo más culto de Europa, que vivió la República de Weimar, fue capaz de votar a Hitler. Porque los pueblos, cuando una hiperinflación los castiga, son capaces de prenderse un fierro caliente. Pero que hicimos sufrir un revés, perdió el correísmo, ganó Novoa. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, es una reacción bastante lógica. A la visión de nuestro país. Es un referente político, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, pero es un referente de la política, ¿no? de esta zona. Y escucharlo a Pepe es un poco reflexionar respecto a lo que nos pasa como país. Y me parece que estas instancias, ya queda poquito, ¿no? Para las elecciones del próximo fin de semana, vamos a entrar el viernes en veda electoral. Me parece que es un momento para reflexionar, para analizar y, bueno,
para empezar a definir qué Argentina buscamos, ¿no? Esta Argentina cortoplacista, de soluciones con parches, o empezar a reconstruirnos de una vez por todas, ¿no? Y empezar a armar estructuras políticas, económicas de largo plazo en la Argentina. Queríamos traer esta cuestión porque nos parece que nos han vendido estos precios justos que no han funcionado en ninguna etapa del gobierno y ninguna generación política de los últimos años que ha prometido esto y que piensa en un país estrictamente para el AMBA va a solucionar los problemas de raíz de la Argentina. Me parece que es un tiempo que nos queda en nuestro país de sacar el temor, porque hay mucho temor que se infunde desde distintos lugares, de ponerse a repensar y ir a emitir el voto con la mayor conciencia posible y tratar de buscar una Argentina que nos represente de manera más digna, no solo en nuestro país, sino también a nivel regional. Continuamos con más. Esto es Bella Tarde Argentinos.